Hola a todos, soy Miguel Ángel Antolínez de la Escuela de Go de Bilbao. En este vídeo vamos a ver una partida que jugamos en el año 2005, hace 20 años. Lin, un jugador de origen chino que aún continúa jugando al Go con nosotros, y yo mismo. Por aquella época yo le daba a Lin 4 piedras de ventaja, algo que ya no ocurre en la actualidad. Vamos a ver la partida reproducida un poco más rápido de lo normal para que nos dé tiempo a verla en menos de 15 minutos. Los fusekis de Lin eran un poco extraños por aquella época. Lin es un jugador fuerte en la lucha, pero quizás en aquella época, sobre todo, los fusekis no los llevaba bien del todo. En esta partida se queda cerrado en la esquina, va a vivir, pero la influencia exterior se la queda el jugador blanco, que en este caso toma la iniciativa y juega Tenuki y se va al otro lateral. Y está construyendo territorio en el lateral izquierdo. Blanco ha invadido la esquina y esto es un error de negro. Ahora el blanco corta y el corte funciona. Quedan dos amenazas, las dos piedras de arriba y las dos de abajo. Negro está construyendo una pared para hacer territorio en el lateral derecho, hacia arriba. Blanco entra. El que va por delante tiene ventaja, en este caso las blancas, que deciden atacar la esquina. Negro está cerrando para quedarse con los puntos en el lateral. Blanco está arrinconando en la esquina a las negras, que finalmente viven. Puesto que viven, es un error continuar jugando ahí, porque se están destruyendo posibles amenazas de Ko para el futuro. Aquí habría diversas variantes que analizar, pero no lo vamos a hacer aquí ahora. Blanco se está quedando nuevamente con influencia exterior. Esa jugada es muy fuerte. Negro no contesta, deja esa piedra en Atari, está atacando al grupo blanco que no tiene ojos, por eso el blanco sale con ese último movimiento. Ahora hace un nudo de bambú conectando y ahora tiene tiempo para tomar esa piedra que es muy grande porque amenaza llevarse la esquina superior izquierda. Blanco sale porque no tiene ojos. Este movimiento es muy bueno para blanco y negro está haciendo una pared, construyendo un mollo en el lateral derecho. Por eso blanco entra con ese movimiento central. Y ahora se va a producir una lucha en el centro del tablero para ver blanco intentar entrar en el mollo y negro defenderlo. Ahora blanco va a entregar una piedra de sacrificio, consiguiendo que negro quede un poco apelotonado.
aunque no tiene problemas, sale perfectamente. Esta jugada es mala de blanco, pero negro no la aprovecha y va a perder las 4 piedras en el lateral derecho. Ahí blanco juega a la derecha y atrapa las 4 piedras de la derecha, que no tienen escapatoria. Este sacrificio de piedra por parte de negras no funciona, no sirve. Blanco no tiene ningún problema en capturarlas. Ahora 5 piedras negras. Estas jugadas de negro son muy grandes, están entrando en lo que podía haber sido territorio blanco. Ahora amenaza doble Atari. Blanco no contesta y se mete en el mollo para reducirlo. Las blancas defienden el corte. Atari. Blanco defiende. Atari. Ahora blanco aprovecha esa piedra que va a morir para reforzar su posición y apelotonar un poco a las negras. Y finalmente conecta. Negro defiende el territorio de abajo y blanco va buscando ojos, dado que ese grupo no tiene todavía ojos. Esta jugada busca hacer los ojos. Negro ataca, presiona sobre el grupo blanco. Blanco hace un ojo, le falta el segundo. Negro juega Atari por abajo y blanco fuerza un ko, pensando que tiene muchas amenazas y podrá ganarlo. Ahí amenaza entrar. Negro defiende. Blanco busca el segundo ojo estirándose hacia arriba. Pero aún tiene que ganar el ko. Nuevamente blanco amenaza, negro defiende, blanco toma el ko, negro amenaza cerrar, esta última jugada amenaza cerrar, blanco estira hacia arriba, negro nuevamente amenaza cerrar, blanco conecta y salva aquellas 3 piedras que estaban medio muertas. Y esto ya no es una amenaza. Negro cierra y blanco defiende el ko. Hace el segundo ojo. Negro hace doble Atari, pero no come esas 2 piedras. Come en la esquina, que es mucho más grande. Blanco fuerza un ko, que es muy grande, puesto que si lo gana se mete en la esquina. Ahora están luchando el ko. Negro defiende. Blanco fuerza nuevamente y ahora negro no contesta la amenaza, abandona 5 piedras abajo y se queda con la esquina. Blanco toma las 5 piedras. Esa jugada es muy grande porque está cerrando el lateral, aunque blanco aún puede meterse. Había que haber defendido ese Atari. Ahora negras pierden esas 5 piedras a la derecha.
Ese ko no se podía luchar, había que defender. Y esta última jugada de blanco es muy grande, se lleva las 3 piedras que están abajo. Esa jugada de negras también es muy grande. Blanco salva las 2 piedras, pero deja que le capturen. Y esta lucha de ko es también muy grande. Hay bastantes puntos en juego. Pero lo abandonan de momento. Están jugando abajo. El ko ha quedado pendiente. Esto es un error de blanco, jugar aquí abajo. No amenaza nada, no sirve para nada. Y nuevamente blanco se equivoca. No es una amenaza. Ahora negro tomará el ko. Y posiblemente con ese ko gane la partida. Son muchos puntos. Blanco toma la piedra, negro vive en la esquina y queda ya muy poco para acabar. Esta última blanca es muy grande, defiende ese corte. Esta también es grande de blanco en la segunda línea. Este es el Joseph, final de partida. Aquí lo importante es saber escoger las jugadas con más valor. Hay imprecisiones por ambas partes, pero más o menos quedan equilibradas. Tapando puntos neutrales para después contar. Se quitan las prisioneras. La partida está bastante equilibrada y finalmente vemos que negras tienen 21 puntos y blancas 19. Las negras han ganado por 2 puntos, es decir, decidió la lucha del ko último, que ganó las negras.